En el año 36 después de Cristo, algo extraño ocurrió en Jerusalén, pero casi nadie lo notó. No hubo multitudes, no hubo proclamaciones, no hubo escándalo público, solo una decisión administrativa, tomada en silencio por el poder romano, que puso fin a uno de los hombres más influyentes de su tiempo. El sumo sacerdote Caifás desapareció. El mismo hombre que había presidido el juicio más trascendental de la historia humana, ahora abandonaba el escenario sin registro, sin testimonio, sin defensa. ¿Cómo puede alguien pasar de controlar el destino de una nación a desaparecer sin dejar rastro? Y más inquietante aún, ¿qué dice eso sobre el poder cuando se enfrenta a lo inevitable? Para entender el final de Caifás, primero hay que entender la magnitud de lo que fue. En el siglo I, bajo la ocupación romana, el sumo sacerdote no era simplemente un líder religioso. Era el punto exacto donde convergían la fe, la política y el control social. Caifás no solo dirigía rituales, dirigía decisiones, dirigía destinos, presidía el Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel, controlaba el templo, el corazón espiritual y económico del pueblo, y negociaba directamente con Roma, el imperio más poderoso del mundo. Era, en todos los sentidos, un hombre que había aprendido a sobrevivir en medio del caos. Y sobrevivió más que nadie. Mientras otros sumos sacerdotes caían rápidamente, Caifás permaneció casi 2 décadas en el poder. Eso no era casualidad. Era estrategia. Era cálculo. Era control. Pero entonces apareció Jesús. No como un político. No como un revolucionario armado. Sino como algo mucho más peligroso. Alguien que no necesitaba el sistema. Cuando Jesús comenzó a atraer multitudes, sanar enfermos y desafiar la autoridad religiosa, el problema no era solo teológico. Era estructural. Porque si el pueblo comenzaba a creer en él, el sistema entero podía colapsar. Y Caifás lo entendió antes que nadie. No reaccionó con emoción. Reaccionó con lógica. Si este hombre sigue, Roma intervendrá. Si Roma interviene, todo se pierde. Y entonces pronunció una frase que marcaría la historia para siempre. Conviene que uno muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Desde su perspectiva, era una decisión racional, incluso necesaria. Pero lo que Caifás no podía ver era que su cálculo político estaba encajando perfectamente en algo mucho más grande, algo que no podía controlar, porque en el mismo momento en que intentaba preservar el sistema, estaba participando en su final. La ejecución de Jesús no detuvo el movimiento, lo multiplicó. Días después, el rumor comenzó a expandirse. La tumba estaba vacía, y ese rumor se convirtió en testimonio, y ese testimonio en convicción, y esa convicción en un movimiento imposible de detener. Caifás volvió a hacer lo que sabía hacer: contener, presionar, silenciar. Interrogó a los discípulos, amenazó a los líderes, intentó controlar la narrativa. Pero algo había cambiado. Los hombres que antes huían, ahora hablaban sin miedo. Y eso era más peligroso que cualquier milagro. Porque el poder puede sofocar acciones, pero no puede controlar convicciones. Aún así, Caifás permaneció en su puesto, observando, escuchando, probablemente intentando entender cómo un problema que parecía resuelto se había convertido en algo imparable. Y entonces, 6 años después, todo terminó. No por una revuelta, no por un juicio, no por una derrota pública, sino por una simple orden romana. Fue removido, reemplazado, olvidado. El hombre que había decidido sobre la vida de otro, ahora era descartado como una pieza más. Sin ceremonia, sin legado visible, sin control. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda. Porque Caifás no fue un villano caricaturesco. Fue un hombre inteligente, preparado, convencido de que hacía lo correcto. Y aún así, se equivocó en lo único que realmente importaba. No reconoció lo que tenía delante. No porque le faltara información, sino porque le sobraban certezas. Y esa es la parte más peligrosa de esta historia. Porque no habla solo de él. Habla de cualquiera que confunde control con verdad, estructura con propósito, y seguridad con justicia. Años más tarde, su nombre apareció en una caja de piedra. Un osario. Dentro, huesos. Nada más. El hombre que había tenido poder absoluto sobre el templo, terminó reducido a polvo, como todos. Y sin embargo, su nombre sigue siendo recordado. Pero no por lo que logró, sino por a quien se opuso.
Porque mientras Caifás desaparecía, el nombre de Jesús comenzaba a expandirse. De Jerusalén al mundo. De una ejecución a una fe global. De un momento a la eternidad. Y ese contraste es imposible de ignorar. El hombre que intentó preservar un sistema, lo perdió todo. El hombre que fue entregado, lo transformó todo. Entonces la pregunta ya no es histórica. Es personal. ¿Qué haces cuando la verdad no encaja en tu sistema? ¿Qué haces cuando lo inesperado desafía lo que siempre creíste? Caifás eligió proteger lo que conocía. Y perdió lo que no comprendía. Porque al final, el mayor error no es oponerse a la verdad. Es no reconocerla cuando está justo frente a ti. Si esta historia te hizo pensar, compártela. Porque algunas preguntas no deberían quedarse en silencio.